Muy buenos días, es un placer saludarles a todos ustedes hoy sábado 26 de junio del 2025 en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, arribando ya no a nuestra primera semana de formación y ya el miércoles finalizamos esta entrega del diplomado en neuropsicopedagogía en la primera infancia. Muchas gracias por estar conmigo hoy tempranito con su cafecito caliente. Le damos los buenos días a María Blanco, quien nos saluda y dice presente. Cintia Barón, Cintia, un abrazo para ti. Espero que tu proyecto laboral esté yendo con fuerza. Lleno, buenos días, que nos saluda desde Argentina. Alexandra, buenos días. Tenemos a Licinia, buenos días. La abuelita Licinia, ¿verdad? Que ayer participó con nosotros. Sheila Castellano, gracias por sus saludos. Muy agradecida por su presencia. Aquí está también Eridiania, Natividad, Maginarias, pues qué bueno. Silvia, aquí está Silvia. Bueno, como todos los sábados tenemos acostumbrado en la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica a hacer un espacio de intercambio de conocimientos a través de la presentación de casos de estudiantes, de niños, de familiares, que con condiciones relacionadas con nuestro trastorno. En este caso, el diplomado está relacionado con la neuropsicopedagogía en la primera infancia, ¿no? Ya tenemos claro que es una disciplina que toma las ramas, toma los conocimientos de la neurología, la pedagogía y la psicología para poder comprender los procesos de aprendizaje, evaluar los aprendizajes y detectar las distintas barreras que enfrentan los niños, las niñas en la primera infancia para aprender. Y con la finalidad de diseñar estrategias para conseguir el aprendizaje significativo. Y yo le agregaría significativo a la población neurodiversa también, porque la neuropsicopedagogía en la primera infancia pues no solamente tiene la finalidad de atender niños con problemáticas, porque entonces no estaríamos hablando de la pedagogía del siglo XXI, en la cual no debe ser considerada solamente una disciplina remedial. No pueden llamar a un psicopedagogo solamente porque hay un problema. Un psicopedagogo tiene que estar presente en el aspecto, en el ámbito áulico para poder apoyar a todos y cada uno de los estudiantes, porque cada uno es distinto, cada quien tiene su proceso, su tiempo, y por eso tenemos que comprender la trascendencia del trabajo en educación. Muy bien. Ayer solicitamos verificar quiénes eran las personas que iban a participar hoy para la plática, sin embargo, ninguna persona se anotó. Entonces, como no hay participantes para la plática, y por eso es que lo aviso, no va a haber la plática, porque no tenemos ninguna persona anotada, ¿sale? Entonces, era para que supieran que este espacio siempre estuvo disponible y estará disponible, pero al no haber personas al participar, no lo habilitamos. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos con nuestra programación académica, en la cual ayer iniciamos nuestro módulo número 4. Estábamos platicando acerca del coaching educativo. Vamos a abrir nuestra biblioteca virtual. Recuerden que Lina Coronado nos platicó anoche de las personas que expresaron que iban a adquirir sus materiales y también su certificado, porque el material está incluido en el certificado. Entonces, recuerden que allí están los teléfonos contacto. Ella habló de que hay un número que la plataforma WhatsApp aparentemente le restringe. Entonces, por favor, si no le contesta por el 1, pues vamos a ir con el segundo contacto de Lina para que no pierdan la oferta.
y se puedan llevar sus materiales, su certificado. Y recuerden que un certificado académico avalado por una institución educativa de prestigio aumenta su currículum, le abre enormes oportunidades en el campo laboral. Así que ya Lina pues está al pendiente de las personas que están en el grupo WhatsApp de los interesados, así que para las personas que están en ese grupo, pues aprovechen la oferta con el 2x1, o sea, se llevan dos certificados y sus materiales en 2 diplomados distintos. Así que bueno, contáctenla para que le dé mayor información. Vamos con nuestra biblioteca virtual. Vamos a abrir nuestro módulo número 4. Aquí está. En esta carpeta se agregaron 2 guías, ¿no? Vamos a utilizar entonces nuestra primera guía. Se volteó. Déjenme descargarla directamente a mi computadora porque se, se giró. Ahora sí, ya podemos empezar. Disculpen. Ayer estábamos platicando acerca de el concepto que se maneja de coaching y el proceso el que hace el coaching, que es el coach, y el coachee, que es quien recibe la orientación del coach. Y estábamos tratando de ampliar esta información para llevarla hacia el campo educativo, dado que esto es una corriente emergente en los últimos años de formaciones de coach educativos, sobre todo en la educación, no solamente desde el punto de vista gerencial, sino también desde el aspecto áulico, ¿no? Y en donde el coaching educativo nos permite eh, generar el desarrollo de habilidades, tanto personales como profesionales, porque digamos que el coaching educativo no se utiliza solo en la primera infancia, se utiliza en todos los niveles de educación. El coaching educativo nos permite, sobre todo en los niños, potenciar esas habilidades que ellos tienen, que son lo que llamamos las habilidades ocultas, que ellos tienen que descubrir por sí mismos. Y eso hace
que puedan rendir con mayor facilidad en todas las actividades en las cuales ellos se van desempeñando. Entonces, el coaching educativo, ¿de qué se trata? Se trata entonces de utilizar las técnicas y los supuestos metodológicos del coaching personal. Solo que sus destinatarios no son todos, sino aquellos que pertenecen al mundo educativo o al contexto educativo donde se dirige el enfoque. Por lo tanto, los coachees son todos del sistema educativo porque hacia allá va dirigido la técnica y herramienta del coach. Las áreas importantes del coaching educativo, y esto es algunas de las propuestas teóricas que nos da el doctor Dubu, quien es uno de los mayores exponentes en Europa del coaching educativo, que hoy se los voy a presentar para que lo conozcan, un conversatorio muy interesante que él tiene sobre no solamente el coaching educativo, sino de las herramientas y las dinámicas que se pueden utilizar en nuestras actividades para incorporar ese coaching. Entonces, él propone, por ejemplo, que hay 3 áreas de impacto. La primera es que esta metodología propone entonces fortalecer los aprendizajes basados en contextos colaborativos. Esa es la primera área, donde desde el punto de vista de las neurociencias aplicadas a la educación está siguiendo el mismo precepto, donde se conoce que el sujeto, las personas no pueden aprender aisladas. Las personas aprenden en un contexto social. Entonces, es muy difícil que una persona te diga, por ejemplo, me gusta mejor trabajar solo que trabajar en equipo. Ahí hay 2 vertientes, ¿no? Uno, que las personas no saben trabajar en equipo y entonces hacen que otras desistan o se fastidien de tener que trabajar con personas que no tienen buenas habilidades sociales. Entonces, ese es un contexto que se tiene que abordar desde el coaching. Inclusive, cuando, bueno, aquí tenemos maestros, aquí muchos maestros conocerán lo que es el ABP de proyecto, el ABP de problema. Por ejemplo, en México, que nosotros utilizamos la metodología de la nueva escuela mexicana, de la NEM, la NEM propone varias áreas para desarrollar proyectos, ¿no? En lo que llamamos nosotros los campos formativos. Es la nueva propuesta en educación en México, desarrollada por el expresidente AMLO. Y fíjense que todo lo que proponen las metodologías, el ABP de proyecto, el ABP de problemas, el aprendizaje social, son elementos en los cuales el estudiante tiene que gestionar su propio conocimiento, su iniciativa, con ayuda del docente. Ya el docente, inclusive, se le dice que él es una guía, un acompañante. Ese docente no puede estar haciéndole, no puede hacer ni resolver ni hacerle al estudiante. Tiene que darle herramientas para que el estudiante participe. Los más pequeños también tienen que saber gestionar, porque se piensa que esta es una habilidad que no se aprende tempranamente, y eso no es así. Los niños tienen que desarrollar desde muy temprana edad la autonomía y el poder trabajar en contextos colaborativos, en contextos sociales. Sabemos pues que tenemos niños con neurodivergencia, que tienen TDAH, que tienen autismo, y por eso estamos aquí, porque nosotros tenemos que enfocar los aprendizajes de ellos desde el contexto de los trabajos colaborativos en equipo, porque eso fomenta la sociabilización. Pero tampoco podemos obligarlos a una sociabilización en la cual se dictamine lo que hay o lo que no hay que hacer. Tiene que ser una sociabilización de poco a poco, de a tu tiempo, con actividades de acercamiento y no de imposición. Este sería la primera área de impacto del coaching. La segunda área es que para obtener las metas académicas a las metas personales y profesionales del estudiante, tiene que haber capacitación de aquellos docentes que intervienen en estos procesos. Es capacitación.
que no suceda lo mismo que ha venido sucediendo con lo de la inteligencia emocional. Todos los maestros están interesados en la inteligencia emocional, pero cuando les explicamos el perfil del facilitador, de la persona que tiene que dar este tipo de actividades, muchos no son los llamados, porque desde la perspectiva de la inteligencia emocional, hay muchos expositores y con propuestas teóricas, no solamente Daniel Goleman, tenemos varias personas que trabajan, como por ejemplo Ana Forés, que es una psicóloga española que ha trabajado y que ha publicado libros con respecto a la inteligencia emocional, y el mismo director de la Liga Internacional de la Educación Emocional en España, pero es internacional, ¿no? Y que es todo un exponente. Todos coinciden en que la persona que se capacite en inteligencia emocional tiene que ser una persona con habilidades sociales, habilidades para gestionar conflictos, tiene que ser una persona respetable, querida por el medio. No podemos capacitar un docente, por ejemplo, en un aula en el cual ese mismo docente maltrata al estudiante verbalmente, lo descalifica, lo minimiza a la más baja expresión, porque el estudiante no tiene las mismas competencias que otros que son un poco más habilidosos en la parte de procesos cognitivos y sociales. Ese docente no lo podemos preparar. No sería el más idóneo. ¿Por qué? Porque quien lo va a rechazar es el estudiante. Las investigaciones con respecto a los factores que son decisivos para el aprendizaje, y eso le llamamos los top 10 de los factores decisivos para el aprendizaje, que también son investigaciones importantes a nivel mundial, nos dice que de todos los aspectos de los 10 factores, el docente marca un porcentaje y un peso importante. Uno, por su experiencia, y dos, por la relación que tiene con el estudiante. Eso marca la diferencia en un aula. Y eso está plenamente identificado y científicamente comprobado desde el punto de vista de los abordajes en las escuelas y en los distintos niveles de educación. Entonces, es relevante el prestigio del docente y es relevante la relación que tiene ese docente con el estudiante. De igual manera, esto se cumple con los niños neurodivergentes. Es determinante la relación que tiene el docente con ese estudiante que tiene barreras para el aprendizaje. Y sé, porque he tenido muchos testimonios en todos los diplomados, no serán muchos, pero son los que han expresado que cuando el niño tiene debilidades y tiene barreras para el aprendizaje, muchos de ellos han logrado lo que nadie ha logrado en el tiempo que se interviene el niño. Y el factor predominante y que se repite en esa exposición de los casos es que el docente es demasiado amoroso y demasiado comprensivo con ese niño. Se preocupa de tal manera que lo hace como que el estudiante lo convierte en parte de sus preocupaciones del diario y busca estar aquí conmigo, se forma, maestra, quiero que me ayude. No son de los maestros que me digan, dame estrategias para trabajar con TDAH o con autismo, sino, maestra, estoy aquí para aprender porque tengo un estudiante que me preocupa. Es mi primer desafío. O, maestra, me quiero preparar porque tengo ya varias experiencias y pienso que puedo dar mucho más para ellos, porque hay que conocerlos, ¿no? Entonces, evidentemente, esa área de impacto también coincide con el coaching educativo. Y luego tenemos la tercera área de impacto, que es la mediación en los conflictos entre los diferentes actores del proceso educativo. Esta área de impacto para mí es la más problemática porque generalmente los conflictos se dan en la escuela. Ayer estaba observando un artículo que decía que
bueno, lo están diciendo en el siglo XXI, pero yo tengo ya varios años diciéndolo. El aula es el espacio de mayor estrés para el docente. Tenemos mayores docentes, mayor número de docentes que están estresados, que están que tienen una relación no empática con el estudiante por los altos niveles de estrés. Y entonces, ¿qué se busca desde el coaching educativo? Hacer esta tercera persona, como decimos que en México está tercero en discordia, que es el que está mediando en los conflictos entre los actores del proceso educativo, que serían los maestros, los estudiantes, el personal directivo, las familias, porque el coaching educativo impacta en las familias. Por eso yo, hace unos cuantos años, hace como 5 años, me interesó acercarme y prepararme al coaching, que es el coaching con propósito, pero dirigido al área de impacto de la educación. ¿Por qué? Porque es allí donde se busca entrar para poder establecer qué tipo de situaciones se están viendo en las escuelas. Por eso cuando yo hablo y digo de las debilidades que tienen las escuelas, lo hablo desde la experiencia. Además de que tenemos grabaciones tras grabaciones de participaciones de estudiantes de Perú, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Nicaragua, que dicen lo mismo, que las mismas situaciones de conflicto, de debilidades en la atención, de rechazo a los niños neurodiversos, se repiten en toda Latinoamérica. Entonces, hay más bien que aceptar y escuchar y verificar y autoanalizar qué está sucediendo. Por eso, en las áreas del coaching educativo tenemos que mostrar los problemas. Si las personas se lo toman de manera personal, algo está sucediendo con esa persona que genera el conflicto. Porque cuando se observan problemas en el ámbito, en el contexto áulico, en la escuela, y algo se lo toma demasiado personal, hay que ver por qué lo está haciendo. ¿Por qué ese tipo de comportamiento? Porque ese comportamiento que está teniendo también lo está reflejando con los estudiantes. En la mediación de conflictos hay algo que ya a mí nunca me ha quedado claro, que yo no entiendo cómo podemos ver ese tipo de escenas. Docentes mayores, adultos, que tienen un título universitario y que se enfrentan de tú a tú con un estudiante neurodivergente, con un chico que tiene TDAH, que tiene 10 años o 12 años, y hacen la lucha para expulsarlo de la escuela porque no lo soportan. Hacen la lucha para que, si va, que sea 2 o 3 veces y 1 hora y que se vaya. Hacen la lucha y se unen con los padres para lograr mayor fuerza para que el niño desaparezca de esa escuela. No lo estamos inventando, son evidencias, es la verdad, es la realidad. Y hay aquel que se disgusta. Y uno dice, si se disgusta, si le está disgustando, es porque ha tenido participación en ese proceso. Y pensaba que estaba correcto ese tipo de actuación, hasta que se le aparece un agente de la ley de protección de la infancia y la adolescencia a la escuela y lo cita. Ahí empieza a entender que esa persona, cómo lo está haciendo, no solamente está mal, sino que también tiene consecuencias legales porque está atentando contra los derechos de los niños, niñas, adolescentes y en situación de vulnerabilidad. Por eso, cuando los padres están aquí, dan sus testimonios, siempre se les recomienda denuncia, porque eso no es lo habitual en la escuela. Los niños tienen derecho desde la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, la Convención de las Personas con Discapacidad, y donde hay entonces órganos jurisdiccionales que protegen a la infancia y la adolescencia, por algo están aquí. Y si usted piensa que en su país no le dan respuesta, deje la denuncia, porque eso tiene un precedente, porque el órgano jurisdiccional le está recibiendo la denuncia y usted se lleva una copia firmada y sellada por el órgano jurisdiccional donde usted ya informó la situación de vulneración de derechos de su hijo o de su hija. Y en allí entra entonces uno de los ámbitos del coaching, que es la mediación de los conflictos. Pero, y eso lo dejo claro, porque los delitos
no se median, ni se resuelven en una mesa de negociación. Delitos son delitos y conflictos son otros. Si un docente ha incurrido en un delito en contra de un estudiante estipulado en la normativa legal de sus países, no se puede llegar a un acuerdo de mediación de conflicto, porque no es un conflicto, es un delito. Por eso tenemos que estar siempre muy informados de los derechos de nuestros niños, también de los deberes de ellos, sobre todo por las consecuencias a nivel tanto penal como civil que pueden tener los docentes en este aspecto. Esas son las áreas de impacto del coaching. Y es por eso que hay beneficios en la práctica del coaching para los docentes. Y allí vamos a empezar a conocerlos. Por ejemplo, tener las habilidades para poder aplicar el coaching en las escuelas va a permitir al docente en el contexto áulico conocer los propios errores que comete para poder modificarlos. Le genera mucha más conciencia al docente para generar entornos educativos amigables y donde se puedan implementar estrategias muy experienciales y muy enriquecedoras, porque así como usted tiene al el estudiante usted lo aprende a conocer. Entonces, la excusa de que tenemos 40 estudiantes para no atender a ninguno también es una excusa que tenemos que revisar, porque eso es un error. Sabemos que usted tiene muchos estudiantes, pero ¿cuánto dura un ciclo escolar? No puede pasar todo el ciclo escolar diciendo que tiene 40 estudiantes y que porque tiene 40 estudiantes no puede atender a ninguno. Tómese el tiempo de ir conociéndolos a todos. Y eso se puede hacer porque el docente tiene una experiencia universitaria y una experiencia profesional que le permite generar y proponer estrategias grupales, dinámicas, individuales, dinámicas de grupo, en la cual usted vaya conociendo el perfil de cada estudiante, porque la actividad se lo va generando. Ya cuando usted hace la primera actividad y son 40 estudiantes, usted detecta cuál es el que más participa y cuál es el que tiene mayor dominio lingüístico y del discurso. Ya usted lo identifica con nombre y apellido. También identifica aquel estudiante que no está interesado en la actividad, que puede ser 2 o 3 que se colocan en un rincón y simplemente no quieren participar. Le bostezan en la cara, están pues tomando la crayola. Usted está observando todo. Sin embargo, usted no puede tomar represalias contra aquellos estudiantes que no están respondiendo a la actividad. Tómelo como una prueba de campo en la cual usted pueda detectar qué está sucediendo en ellos. Porque el respeto es una cosa, pero ganarse la atención del estudiante es otra. Porque esa atención no se demanda ni se les obliga, se tiene que ganar. Entonces allí es donde ustedes tienen que beneficiarse del coaching, porque así ustedes pueden hacer actividades mucho más productivas y entonces aprender distintas estrategias del coaching, inclusive para poder educar mucho mejor a nuestros niños. El coaching, el rol del coach, por ejemplo, de lo que va a desarrollar en el coaching, lo podemos resumir. Mucho lo que podemos hacer como coach. Pero sin embargo, una de las herramientas que más necesitamos es lo de la toma de conciencia con respecto a los niños y sus decisiones. Porque ellos tienen que ser muy conscientes, muy autónomos y saber que toda acción tiene consecuencias. Y es por eso que a partir de ese rol del coach hacia el coaching, queremos desarrollar esa autonomía y ese crecimiento personal. Y otro aspecto fundamental que es apoyarlo a manejar sus emociones. Pero no los podemos manejar si los niños no identifican la emoción. Vamos a mostrar una herramienta de cómo podemos potenciar. Vamos entonces a mostrar esta siguiente herramienta.
Comencemos con la primera herramienta. La primera herramienta para poder conocer al estudiante y apoyarlo a gestionar sus emociones es, por ejemplo, trabajar con dinámicas de gestión de emociones, como por ejemplo, aquí tenemos el libro de Ana Llena, ¿no? El monstruo de colores. Yo, por ejemplo, yo tengo el monstruo de colores en físico y lo tengo en digital también. Y tengo el Ana Llenas de Picto, porque así el pictograma se utiliza para el niño con autismo, donde en vez de palabras, utilizamos entonces, le eliminamos palabras y le colocamos pictogramas para que el niño pueda ir identificando sus emociones, ¿no? Y cada color, por eso dice el monstruo de colores, significa una emoción, ¿verdad? Y la finalidad del cuento de Ana Llenas es que ellos puedan separar e identificar esos colores, porque sería separar e identificar las emociones para que, según el cuento, se coloquen en orden, ¿no? Sobre todo, identificar una emoción con un color, como la alegría, en la cual Ana Llenas lo indica como amarillo, y entonces identifica la emoción y la conducta. Eso desde el coaching educativo y la inteligencia emocional es de mucha ayuda. Identificar un color, cuál es la conducta o cuál es el comportamiento, como por ejemplo el amarillo es cuando estás alegre, ríes, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. Y luego habla del color azul, ¿no? En donde el color azul te lo dice cuando estás triste, cuando te escondes o quieres estar solo y no te apetece hacer nada. Y también tenemos el rojo, donde en el cuento el monstruo de colores te dice que es cuando estás muy enfadado, cuando sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar toda tu rabia con ellos. Y entonces, y el negro, vemos como el color negro del monstruo de colores le dice cuando sientes miedo, cuando te sientes pequeño y crees que no podrás hacer nada de lo que se te pide. Fíjense que esto te llama también a ver la calma. El verde, ¿no? Entonces en el verde te dice cuando respiras poco a poco, cuando te sientes en paz. Entonces, y aquí pues hay otras de los elementos del cuento donde empezamos a identificar cada una de tus emociones y utilizamos la técnica de los envases o los frasquitos para que se puedan contener e identificar estas emociones. Fíjese que el libro de Ana Llenas también tiene un material adicional para poder trabajar, no es solamente el cuento, sino lo que podemos identificar con ellos. Entonces, fíjense que aquí tienen la rueda de las emociones. Si se trabajan las emociones, ya el niño identifica cuál es el estado de ánimo que tiene. Ella tiene, por ejemplo, ella indica que las emociones tienen que saberse identificar y guardar. Entonces ella utiliza, guardamos las emociones. Frasquitos vacíos en donde vamos colocando elementos. Podemos utilizar esta estrategia y podemos también utilizar frascos donde el niño pueda ir colocando elementos del color que considere esa emoción y cómo se va sintiendo. También el monstruo de colores tiene la sopa de letras. Entonces aquí, la sopa de letras del monstruo de colores para que vayan identificando algunas palabras que tienen que ver con la identificación de ciertas emociones.
También en el monstruo de colores se recomienda que de acuerdo a la figura que el niño vaya observando, ¿sí? Él identifique cuál es la emoción y luego se le pide al niño, por ejemplo, ¿verdad? Que de acuerdo a la emoción se le da el plumón o la crayola y empiece a dibujar de acuerdo a la emoción que él identificó, ¿no? Porque ya también hay otras herramientas como por ejemplo el parchís del monstruo de colores para que trabajen las emociones y el niño no se aburra. Entonces, por ejemplo, el parchís del dado lo cortamos, lo convertimos en un dadito, en un cubito, y empezamos a trabajar en el cubo con la técnica del parchís que tenemos aquí. Entonces, esas son herramientas que se puede trabajar perfectamente. Vamos a cerrar aquí. Por eso es tan importante que el niño pues vaya identificando. Y eso son una de las recomendaciones que genera la gestión de las emociones con los niños. Si no lo puedo identificar, la intolerancia a la frustración también va en aumento porque están frustrados. Algunos niños no se frustran, actúan de acuerdo a la frustración, pero no hay que identificar qué lo detonó. Los detonantes los identificamos, es muy productivo, porque el docente está acostumbrado a no ver detonantes. El docente está acostumbrado a ver conducta. Está acostumbrado a decir, como por ejemplo el caso de nuestra abuelita Licina, para que no digan que soy yo la que estoy ofendiendo a los maestros. Licina a mí me está diciendo que su nietecita de 4 años, que está en el preescolar, se ha convertido en un problema por su conducta, que no es adaptativa al medio, ni al contexto, ni a la ocupación. Pero no se están observando los detonantes de la niña, o cuáles son los elementos de detonación que hace que la niña se sienta así. Entonces, puede ser una niña buscadora, puede ser una niña demasiado inteligente, que se aburre con facilidad y busca tener otras actividades para poder esparcirse, pero no sabemos, porque no hay el estudio del detonante o los factores desencadenantes. ¿En qué momento sucede? Entonces, eh, puede que ella pierda la atención con facilidad, puede que también ella las actividades que ella le están haciendo la aburre, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta el detonante. También hay otra estrategia de la neuroeducación que se puede aplicar como estrategia de coaching. Es, por ejemplo, los mandalas, en los cuales es una estrategia neurodidáctica. No solamente se piensa que es para cortar y pegar o dibujar, no, es una estrategia neurodidáctica en donde el niño puede utilizar esto, ¿no? Ustedes le pueden imprimir, dejarle uno solo. Por supuesto, hay mandalas infantiles para niños, ¿no? Pero el mandala tiene su estrategia. El mandala no es como quiera, uno tiene que enseñarlo. Eso a mí me tocó hacerlo con un grupo de niños que estaban en un camp laboral y me recuerdo que cuando les coloqué la hoja de ejercicio, los niños TEA empezaron a rayarlo y a hacer su propia colorimetría, ¿no? Y de repente les dije, a ver, está muy bonito eso, pero ahora vamos a seguir instrucciones. Entonces, en esas instrucciones, uno le dice primero, el mandala no se comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, porque el mandala es una estrategia de relajación, es una estrategia, pero desde el punto de vista de la función cerebral, el mandala le permite a la persona concentrarse, hay que tener atención,
Tiene que tener una habilidad óculo-manual, lo que ve lo dibuja. Importante, lo de además de la función de atención, concentración, habilidad óculo-manual, es la creatividad, en donde él está, la persona, según lo que vaya observando, lo dibuja. Pero más que la creatividad, si usted se pone, usted coloca mayor atención o mayor énfasis, ¿no? En la imagen, ¿verdad? Las mándalas o la técnica del mándala tiene figuras, tienen formas concéntricas que hacen que se conecte con la actividad cerebralmente. Entonces, porque usted necesita buscarle una armonía a lo que está observando. Entonces, esto es una de las estrategias que se manejan, ¿verdad? Vamos a ver otra estrategia. Aquí nos dice Olinda, ¿ese material de las actividades del cuento está en el material que vamos a adquirir? Sí, Olinda. Déjeme, por favor, acercarme a la biblioteca virtual para indicarle en dónde estamos ubicados y dónde lo va a conseguir para descargarlo. Ok, mire, Olinda, el monstruo de colores, ¿verdad? Lo tenemos ubicado en la carpeta de obsequios, ¿no? Donde dice, si la dan obsequios, está el material. Las personas que también adquirieron nuestros materiales recientemente lo tienen. Fíjense. Aquí tiene el monstruo de colores, versión 1. Y el monstruo de colores adaptado al autismo es este. Esto es mío. Todo lo que está allí, yo soy la que organizo y compilo toda la información para que ustedes se lleven el mejor material. Este es de pictograma. Verá que es distinto. El formato es distinto. Porque necesitamos que el niño identifique, el niño TEA se guía mucho mejor con los apoyos visuales, que son los sistemas alternativos de la comunicación. Hablarle le parece muy abstracto. Entonces, este tipo de herramienta del monstruo de colores se está haciendo con apoyo de pictograma. Está el puentecito, ahí están las palabras, pero para que el niño identifique todo lo que dice allí, se le coloca la estrategia del pic. ¿No ves? Tal cual, solo que se le está incrustando pictograma. Esa herramienta la tenemos allí y la persona que se lleva el certificado se llevará este material. Ajá. Aquí también se lleva el monstruo de colores, yo le agregué otro que se llama el plan de emociones, porque esto no lo trae el PIC. Entonces, aquí, por ejemplo, usted quiere trabajar un plan de emociones. Bueno, aquí le estoy dejando, ¿sí? La situación didáctica, la emoción. Aquí le estoy dejando cómo va a diseñar el programa educativo para manejar emociones por día. ¿Lo ves? Ahí está. En 2 hojitas. Y claro, y está editable, porque está en formato editable. Entonces aquí, por ejemplo, te dice cómo vas a manejar cada emoción, qué actividades vas a realizar,
qué tipo de material vas a utilizar, qué énfasis vas a dar. Por ejemplo, el día martes, no, vamos a ver qué hay, jueves, viernes, de lunes a viernes. El día martes, ¿no? El día martes, por ejemplo, que estamos aquí, y comentar acerca, hacer una lluvia de ideas, puntualizar con el grupo qué es una emoción y mostrar con imágenes algunos de estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, colocamos escuchar el canto del monstruo de colores. Entonces ya le vamos a colocar esa música porque también tenemos un monstruo de colores con música. Y realizar acciones que indique el canto, porque el musical del monstruo de colores indica una acción. Y luego enlistar en un papelito o hacer una dinámica donde se identifiquen las emociones. Entonces, aquí está. Esto es una planificación académica de las emociones. Muy bien. Ya he contestado la pregunta, ¿verdad? Luego, esto sí, ¿verdad? Que no está, porque esto ya es algo que hay que comprar directamente de España, ¿no? Pero el libro está. Luego, tenemos otra estrategia en la cual lo que queremos es que el niño pueda desarrollar las habilidades de motricidad fina y donde maneje la constancia, la persistencia y la paciencia. Otra de las herramientas que utilizamos es atarme las agujetas, ¿no? No les estamos diciendo que usted vaya a comprar los libros que yo tengo, estamos diciendo la estrategia para que no se confunda, porque hay personas que como que no pueden confundir y pensar que les estoy diciendo que deben comprar lo que yo tengo. No, deben ver la estrategia. Usted puede agarrar un papel, un cartón, puede perforar y puede hacer la figura de un tenis. Sobre todo para que el niño pueda ir haciendo, aprendiendo la técnica a través de un cartón, donde el niño pueda ver con una agujeta de un color y una agujeta del otro el entrecruzamiento para ver cómo se anotan las agujetas, ¿no? Y también es recomendable, aquí lo tengo, pero también se les recomienda, ¿no? Hacer con cartón moldes y sobre todo un cartón que sea fuerte para que usted pueda mostrarle al niño la construcción del tenis. Entonces construimos un tenis, le colocamos la agujeta para que el niño pueda ir haciendo esta actividad. Que estamos tratando de desarrollar no solamente la motricidad fina, estamos consolidando habilidades cerebrales, ¿no? Lateralidad, concentración, atención, memoria de trabajo y sobre todo controlar la frustración. Y eso es muy importante. Yo tenía también que mostrarles en la biblioteca virtual, también en la carpeta de obsequios, tenemos un cuadernillo de abraza tus emociones. Esto es otra estrategia, no es de Ana Llenas, ¿verdad? Pero aquí podemos hacer estrategias para que la persona pueda gestionar sus emociones y este librito nos da enlaces de navegador, el YouTube, para que puedas realizar la actividad con un tutorial. Fíjense, ¿no? Entonces, es una actividad que tiene tutoriales.
y para que el niño pueda gestionar, donde colorea y escribe que la emoción, ¿ve? Aquí pues estamos fomentando la lectura, la escritura en la lectura, la comprensión lectora, la coherencia, o sea que nosotros no estamos perdiendo el tiempo, porque hay maestros también que son terribles cuando uno les coloca estas cosas de que están perdiendo el tiempo, que son de programación, y uno dice, wow, ¿dónde está el cerebro y la inteligencia de estas personas? Es como si usted está enseñando, está en un proceso, usted puede enlazar con los aspectos de su currículum y empezar a incorporar esto. Estas actividades no se pueden hacer una vez al año, estas actividades tienen que hacerse constantemente, porque en la primera infancia pues tenemos niños con problemas de conducta, de sociabilización, de intolerancia a la frustración, demasiado movidos, o ya que tienen un diagnóstico, y este tipo de actividades les ayuda mucho para poder identificar sus emociones, sin contar todavía que nos falta qué hacer en caso de crisis y cómo anticipar las crisis, ¿verdad? Entonces, este tipo de herramienta que les estamos regalando está pues para que ustedes puedan trabajar diversas áreas de funciones cognitivas superiores, pero está trabajando realmente las emociones. Y eso se aplica. O sea, no es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Es indispensable que los niños pues tengan que identificar las emociones. El año pasado escribí un capítulo de un libro donde decía la importancia, las emociones desde el punto de vista de la neurociencia. Y yo les decía allí mucho, en el libro, les decía que los maestros hacen demasiado énfasis en la matemática, en la historia, en la geografía, pasan el día buscando que ellos gestionen el conocimiento solo desde el punto de vista educativo, pero no hay interés en que en esas materias se pueda hacer transversalmente el cruce para poder gestionar emociones. Vemos que solamente los maestros apagan fuego o encienden el fuego, y en vez de buscar gestionar, resolver conflictos de la manera más justa, más equitativa, no, ciertamente pues no todo va a beneficiar al que se lleve el castigo, pero también tenemos que ser justos con las llamadas de atención y prevenir, anticipar. No podemos esperar, si usted sabe que tiene un grupo neurodiverso, donde tiene niños que tienen ciertas condiciones de neurodesarrollo, usted no va a esperar que se produzca la situación. Usted tiene que anticipar que esa cosa se produzca. No pensar o vivir en un limbo pensando que usted se levanta en la mañana, va a trabajar y no pasa nada. No, tiene que decir, tengo que trabajar en función de anticipar, de que ellos no van a socializar por sí mismos, se les tiene que enseñar. Por ejemplo, en el proceso del autismo, uno tiene que enseñar las habilidades sociales, enseñarlas. Nosotros no podemos esperar llegar, porque yo también he visto, se observa esto, maestro, que a veces yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que el niño no socializa, el niño no quiere, el niño no comparte. Yo, pero maestro, tiene un niño con autismo, el niño no va a compartir, el niño no va a socializar, porque es una característica del espectro. Es que hay que enseñárselo, hay que mostrárselo. El niño no imita, no hace, no sigue, el niño no imita, tiene un problema de neurona espejo. No es que el niño interrumpe la clase, sigue su propia norma, es disruptivo. No, maestro, no es que es disruptivo, el niño es inflexible. Hay que enseñarle es flexibilidad. Por eso las estrategias que se manejan en el aula tienen que ser muy movidas. No puede estar siempre haciendo la misma actividad. Hay que buscar con mucha paciencia que él vea siempre las transiciones porque ellos no son buenos en las transiciones. Eso es inteligencia emocional gestionada en el aula, ¿no? Y no solamente atormentar a la mamá, a la abuelita, al papá con problemas que usted sabe que si no sabe, pues no puede identificar. Para eso estamos en este diplomado de neuropsicopedagogía en la primera infancia, porque es allí donde usted tiene que empezar a sensibilizarse de que las cosas tienen un porqué, un cómo y un para qué, y un tiempo en que se debe cumplir.
Todo lo que va a hacer en el aula tiene que estar muy predeterminado, tiene que estar bastante gestionado, porque son personas que usted está teniendo, personitas chiquititas allí, que no tienen un cerebro adulto, que jamás se puede decir que porque tiene esta edad ya tiene que ser, no, hay que enseñar. Entonces, cuando se conocen los niños con discapacidad intelectual, cuando se conocen los niños con dificultades a nivel motriz, con dificultades a nivel neuroconductual como el TDAH, hay que saber manejar las estrategias. A mí me llena de preocupación también observar maestros que dicen que tienen un niño que tiene un trastorno de lenguaje y que no debería estar allí. Y digo, pero si está allí, es porque es su derecho de estar allí. Hay la persona que está un poco perdida es el maestro, que piensa que el niño no tiene derecho. Y resulta que la estrategia es para el maestro. El maestro que tiene que manejar las estrategias. Y se nota, se perciben en algunos maestros que ni siquiera investigan de cómo apoyar al estudiante. También tenemos, y tampoco me van a decir que no es, también tenemos los niños que tienen mutismo selectivo. Entonces, maestros que se quejan, que no participa en clase, que no quiere hablar, pero pero sí habla con una persona, habla con la mamá, y entonces uno le dice, a ver, maestro, ¿usted sabe lo que es el mutismo selectivo? Sí, no parece, porque el mutismo es selectivo, es una condición psicológica que inclusive TEA, los niños, las niñas TEA lo tienen, en el cual ellas no hablan en un contexto donde se sienten incómodas y de verdad se silencian, no participan en clase, pueden hablar, pero hablan en un lugar y con personas donde consideran que el ambiente es muy seguro. Entonces, usted no puede estarse quejando de que el niño no, la niña no participa, sino qué hacer con una persona que tiene mutismo selectivo y se niega a hablar, a participar, porque es que de eso depende su nota. No, maestro, de eso no depende su nota. De esto depende de que usted le pueda apoyar, ¿no? Tratar de buscar otro tipo de caminos o herramientas para que él pueda participar sin necesidad de hablar, porque no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer. Téngalo por seguro, métaselo aquí dentro en el glóbulo prefrontal. No lo va a hacer porque no está en un medio seguro, no está en un lugar donde se sienta en confort, pero darle la oportunidad cuando puedas hablar, lo haces. Aquí lo que interesa es que la persona aprenda y pueda gestionar su emoción y que usted pueda de manera conductual observar también su lenguaje corporal que le dice qué es lo que le está molestando o no. Entonces, es estrategia o herramienta. La persona con mutismo selectivo no va a participar, pero usted no puede decir que porque no participa, eso va a hacer que su nota esté en peligro, porque usted está discriminando. Por eso, la educación inclusiva no es dejar que el niño vaya a las escuelas regulares y se quede en el aula y después estar quejando de ellos, porque eso es lo que llamamos la doble empatía, ¿no? Hablamos de inclusión, pero al momento de estar en caliente con la situación empiezan a rechazarlo y ellos también. Entonces, aquí lo importante es conocer, como lo dicen los terapeutas ocupacionales, tal cual. La persona no cambia, es el entorno y la ocupación la que debe cambiar. Por lo tanto, es la escuela la que tiene que adaptarse y cambiar para que el niño pueda participar y tener una mejor atención y conseguir los aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista socioemocional. Entonces, eso es lo importante aquí. Tenía que mostrarles también otra herramienta para cerrar esta parte. Porque también podemos utilizar apps, ¿no?
Y para ello les voy a mostrar una app. Esta es una de tantas páginas que hay. Ya les voy a colocar aquí la, la dirección web para que no nos estemos complicando de qué dan de la web. Esto es un ejemplo para que vean los mandalas online, donde se puede trabajar a nivel de las apps, a través de, porque hay escuelitas que tienen dispositivos, que tienen tablets para personas con discapacidad o para personas que tienen habilidades distintas. Y entonces podemos utilizar esta apps, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta mándala. Le damos clic sobre la mándala, vamos a colorearla y entonces le destaca la paleta de colores a un ladito. Ya aquí tiene para trabajar el borrador, para trabajar los colores y, pues, y si quiere la mándala, pues lo imprime, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos, ya con la brochita, ¿sí? Porque tiene para brochita y para lápiz. Hacemos clic y ya estamos dibujando de adentro hacia afuera, ¿verdad? Le podemos colocar aquí, dibujar sus pétalos, de adentro hacia afuera. No me gusta, agarro el borrador y lo quito. No me gusta, lo voy a quitar, lo borro y le quiero colocar otro color. Vamos a borrarlo, porque no me gusta ninguno. Entonces el niño con el mouse, ¿verdad? Va a ir trabajando su habilidad. Vamos a suponer, quiero trabajar pues este color, coloco mi brochita y voy incorporando los colores, ¿no? Vamos a centralizar. Ahí está. Por supuesto, esto relaja, ¿ves? Porque el niño tiene que buscar pues, simetrías. No vamos a dirigir el dibujo lo hace el niño, nosotros no tenemos por qué interferir, lo hace a su modo y a su ritmo. Que a usted no le guste, eso es otra cosa. Es a su modo y a su ritmo. Solo necesitamos la técnica, de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, no, de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque él tiene que ver cómo el cerebro, porque eso es un efecto cerebral, el cerebro le va mostrando la figura, ¿lo ves? Y de verdad lo comprueba de que es así. Vamos a sumar los pistilos. Esto también nos sirve para, por ejemplo, invitar al niño a trabajar los colores. Podemos buscar un tema y en ese tema el niño estar practicar bien sea la naturaleza, que si las partes de una flor, las partes de un árbol, y usted puede hacer eso para que el niño vaya. Y esto como una tarea, y esto no es una tarea. Entonces, fíjese, de adentro hacia afuera, ustedes lo pueden hacer también.
Vamos a hacer el último. Vamos a terminar esta propuesta. Porque luego que se termine, si lo queremos imprimir y el niño quiere ver su trabajo, le decimos entonces, vamos a imprimir, le damos clic a imprimir, le dice el número de copias que usted quiere y le da a imprimir. Y luego pues lo puede colocar en cualquier formato de hoja. Ahí está mi manta. Entonces, esto es una herramienta que ustedes pueden bien utilizar. Muy bien. Ya hemos dado las recomendaciones para ir trabajando con esto. Y por eso pues es tan importante lo que sería el tener mucho más conciencia. Por eso el rol del coach en el área de la educación, pues hace que el niño pueda ver su potencialidad y de lo que es capaz de hacer por él mismo. Por eso le generamos lo que llamamos la autoconciencia y la autonomía. También es generar lo que sería la distribución y manejo del tiempo, porque los niños TDAH tienen ellos, su característica particular es el que no manejan el tiempo. Se le va demasiado tiempo en hacer nada. Se le va demasiado tiempo en tomar decisiones y luego no lo logran hacer. Entonces, por eso tenemos que apoyarlos, porque ellos no se le pueden dejar solitos. Tenemos que verificar también qué motiva al estudiante a aprender. Y el, la motivación intrínseca y extrínseca son muy importantes, ¿verdad? Y la capacidad de que nosotros le enseñemos las normas, de respetar la autoridad, una autoridad equitativa, justa y democrática. Entonces eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, por eso es que en esta relación, ¿no?, que se da en la escuela entre el coachee, que es el estudiante, y el coach, que es el maestro, se da entonces ese proceso y ese intercambio bidireccional llamado coaching. Así entonces, eh, tenemos, miren, les recordamos que nuestro diplomado ya es la tercera vez que lo comento. Nuestro diplomado no está hecho para estudiantes de la secundaria, ni estudiantes de bachillerato, ni estudiantes de la universidad. El diplomado es y está generado para la primera infancia. Por lo tanto, todas las herramientas que voy a empezar a mostrar son dedicados para aquellos cerebros que están en la primera infancia. Eso es muy importante. Y en este sentido, por eso es que vamos a dar estas claves y las explicaciones van dirigidas especialmente a los niños en la primera infancia. El diplomado es neuropsicopedagogía en la primera infancia. Y por tanto, las claves del coaching para trabajar con estos niños tiene como finalidad mejorar el potencial de estos niños porque ellos tienen que identificar su propio potencial. Sobre todo porque estos niños tienen muy baja autoestima. Estos niños difícilmente te dicen que tienen un potencial o que son buenos en algo. Entonces, para eso es que la recomendación en los últimos años es tratar de ir incorporando el coach, hacer un coaching para estos niños, sobre todo porque sabemos que la debilidad que tienen los niños en la neurodiversidad es la baja autoestima. Porque nosotros conocemos siempre los síntomas nucleares. Los secundarios nunca los tomamos en cuenta, pero como
pero sí se generan informes donde se quejan de la conducta del niño. Entonces pareciera como que se vieran las cosas o la conducta como soy TDAH, pero también tengo esto. No, la conducta de ellos es así porque son síntomas nucleares. No es solamente el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Tienen problemas de autoestima, tienen un muy baja autoestima, tienen una baja o una construcción muy no acorde con la realidad. Son personas que se califican a sí mismos como malos, tarados, que no sirven para nada y que no pueden aprender. El no siempre está por delante. Entonces, por eso es que las recomendaciones es que hay que implementar el coacheo a los niños también. Porque es que cuando uno lee y enseña acerca de cuáles son las estrategias para trabajar con TDAH, siempre le digo, la estrategia, usted es el docente, usted es el pedagogo, usted fue a la universidad 5 años y tiene una experiencia docente. Yo no le voy a enseñar estrategia, la estrategia la tiene usted. Lo que le voy a enseñar es su metodología. Recuerde que usted es el que da la clase. Lo que le estamos reincorporando a esas clases es darle la vuelta, tener otra mirada, otra perspectiva. ¿Para qué? Para el acercamiento con una persona que en la etapa infantil es muy difícil las adaptaciones por sus propias condiciones en el neurodesarrollo. No es igual una persona adolescente o adulto que tenga la condición a un niño que le cuesta mucho más gestionar sus emociones, controlar sus impulsos, trabajar bajo un tiempo y cumplir con ciertas responsabilidades de acuerdo a su edad, ¿no? Porque también en el preescolar tienen que cumplir responsabilidades, ¿no? Tienen que cumplir responsabilidades y están en preescolar. Tienen que presentar un proyecto, tienen que generar una actividad en conjunto, los ponen a trabajar en la escuela, los actos teatrales que ellos tienen finalmente son estrategias pedagógicas, que se llama juego de roles. Muchas veces la mejor forma que un niño puede aprender de un tema es cuando usted lo pone a teatralizar. La técnica del teatro, las obras de teatro, las puestas en escena, no pueden ser vistas como una pérdida de tiempo para los niños más chiquititos. Es la herramienta ideal para que el niño pueda tomar un rol y aprender de ese rol, ¿no? Porque la técnica lo permite. Y además de eso, se observa cómo se va dando la sociabilización en el proceso del ensayo, donde los ensayos no pueden ser estresantes, donde usted no puede estar regañando o gritando al niño, sino dirigiendo, porque usted quiere quedar bien, pero al final usted queda bien, pero el objetivo pedagógico se cumple o no se cumple. Eso es lo primero que uno tiene que calcular. Estamos haciendo esto porque quiero un objetivo pedagógico. Quiero que se diviertan en el transcurso y quiero que aprendan. Entonces, quedar bien o quedar mal va a depender del proceso que usted va generando, el coacheo. Porque allí usted va conociendo las debilidades que pueden tener estos niños en la técnica del teatro y aplicar entonces el proceso de acompañamiento para que sean capaces. Porque en el momento que usted empiece a gritar, que empiece a castigar, el niño no va a querer participar. Entonces llama a la madre y le dice que el niño no quiere participar porque es disruptivo, porque no quiere socializar. Pero como les digo, no están observando los detonantes. Y muchas veces el detonante es el propio maestro. Les guste o no les guste a ciertas personas, el detonante es el maestro. No decimos que todos maestros son así, pero porque entonces tenemos tantos problemas en la escuela, tantos problemas en la escuela. No podemos decir que el único responsable es una persona que necesita guía y apoyo, porque realmente esa es la situación. Una persona con autismo, con TDAH o con una discapacidad intelectual no podrá tomar decisiones por sí solo y no podrá entonces tener una adaptación al contexto si no se le apoya. Entonces, ¿quién es el que tiene que apoyarlo? El docente. El docente es el que tiene que acompañar el proceso y comprender que ciertamente los niños aprenden con límites
con orden, con estructura, con respeto. Pero es un trabajo de ganar y ganar y de paciencia, paciencia y mucha paciencia. Y en el cual también tenemos que tener paciencia con los padres, porque ellos también generan estrés en el docente. ¿Cuántos docentes me ha tocado atender donde lloran solamente por la irritabilidad, la frustración de que hacen todo por el niño, pero no ven la bidireccionalidad con la familia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el poder gestionar. Es por eso que cuando utilizamos el coaching como herramienta dentro del aula, podemos resolver los problemas porque estamos observando el conflicto, pero también podemos anticiparlo. El liderazgo, los microliderazgos en los niños son muy importantes, que los niños tomen decisiones, preguntarles qué quieren hacer, que ellos vayan a hacer una actividad y que pongan un coordinador de equipo y que este niño, por muy pequeño que sea, empezar a saber que ellos tienen una responsabilidad y que de su actuación depende del equipo, ¿no? Y eso les genera mayor confianza en sí mismos, mayor seguridad. Ven, empiezan a descubrir que todo es un juego, pero en el juego también hay normas y reglas. Las normas y las reglas no se enseñan en la adolescencia. Las normas y las reglas se enseñan desde la primera infancia, porque eso aumenta la conciencia sobre el niño y sobre los demás. Y además de que el niño va descubriendo su propio potencial. Y esto les va a permitir a ustedes que puedan adaptarse a los contextos y a las transiciones, pero también les permite detectar en ellos no solamente los puntos fuertes, sino también los puntos de debilidad, sobre todo para identificarlos y superarlos en acompañamiento con la familia. Por lo tanto, esto le permite al coaching, que es a la persona a quien apoyamos, que es nuestro estudiante, sentirse escuchado, comprendido, respetado, motivado, porque la motivación es clave para el éxito en el aprendizaje, porque sin motivación tampoco hay aprendizaje. Y aquí no es cuestión de herramientas o de estrategias espectaculares. Usted puede tener una herramienta y una estrategia espectacular, pero si el niño no está motivado, ahí se queda mirándolo y no quiere participar de nada, porque hay un problema en él, bien sea un problema a nivel personal, familiar, o que definitivamente no tenga ni la seguridad ni la confianza para poderse sentir respetado, respaldado y comprendido. Es por eso que en el proceso del coaching, vean pues que para enseñar hay que tener en cuenta muchas habilidades y muchas destrezas. También los niños que tienen alta competencia, los niños que hacen sus tareas, los niños que son autónomos, también se aburren. También se aburren. Y muchas veces quieren explotar su potencial y su creatividad, y en algunos contextos, y hay aulas demasiado estrictas, demasiado rígidas, demasiado antiguas para la época, y que no les permite generar y expresar todo su potencial, porque el maestro dice no está permitido, no es la hora de clase, no está acorde con lo que estamos haciendo, y entonces la persona que se le corta de una vez esa necesidad que tiene de presentar su potencial, no lo va a volver a ganar. Ya perdió, porque los niños se impresionan muy fácilmente de la conducta o del comportamiento del docente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de los factores que estábamos hablando acerca de los 10 factores importantes para el aprendizaje? Para el niño, para el niño y para el estudiante, sobre todo en los que están en la primera infancia, en preescolar y en primaria, sobre todo, el niño le impacta mucho lo que pueda decir el docente de él. Entonces, por eso yo hago demasiado énfasis en que no maltraten verbalmente a los niños, porque lo que diga el docente tal parece que es letra testimonial del futuro de esa persona. Por eso, como ya lo conocemos, porque lo comprobamos científicamente, sabemos que para el niño es muy importante lo que el maestro diga y piense de él.
porque en el momento que él diga, el maestro dice que yo soy, nos va a ser muy difícil empezar a quitar esas costras y ese peso que él tiene que ha minado su autoestima. Por eso las palabras, y eso es una herramienta del coaching, las palabras tienen un poder. Cuando te dicen no hables en negativo, no digas que las cosas van a salir mal, no decretes, es porque las palabras tienen poder. El cerebro aprende de lo que usted le enseña. Así es a esto. El cerebro aprenderá de lo que usted le dice. Si usted le dice al cerebro que usted no tiene competencia, que usted no puede, el cerebro así lo incorpora y dice, no vamos a poder. Si usted le dice al cerebro que no es capaz de resolver este problema, el cerebro hará todo lo posible para que usted no lo resuelva porque usted ya le dijo que no se puede hacer. Es así. El cerebro aprende de lo que se le enseña. Si al cerebro se le enseña resiliencia, compromiso, participación, confianza en sí mismo, tenga por seguro que usted siempre va a conseguir la forma de resolver. Con el niño que está en aprendizaje y con una plasticidad enorme en la primera infancia, desde los 0 hasta los 6 a 8 años de edad, ese cerebro cambia porque es plástico, pero cambia a partir de lo que aprende y a partir de lo que vive. Por eso el cerebro aprende de lo que se le enseña. Y hay que enseñarle entonces, desde esa perspectiva, todo lo posible para que ellos puedan desarrollar su potencial. Muy bien. Ya para esta hora nos vamos al receso para que descansen de un rato y nos vemos entonces en la próxima parte para que veamos otra de las herramientas del coaching. Ya venimos. Bien, regresamos de nuestra pausa y vamos entonces con nuestro último segmento del día. Les voy a presentar un micro acerca de cómo desarrollar el coaching para niños y para poder conectar mucho más rápidamente. Vamos a observar desde el texto del micro cuáles serían las recomendaciones para poder acercarnos a los niños en la etapa escolar. Vamos a escuchar. Bien, vemos entonces a Chemis van der Loop con la herramienta de la pregunta. Eso es una estrategia básica. Eso es el fundamento del coaching, la pregunta. Pero la pregunta también tiene su técnica, una pregunta la cual le decimos poderosa. Y sobre todo con Chema estamos visualizando que en el coaching no podemos decirle a la persona lo que está mal y lo que está bien. Por eso la pregunta es, ¿por qué has hecho esto o qué te mueve a haber hecho esto? Pero sin calificar. Porque en el proceso del coaching, la propia persona es la que tiene que empezar a observar si lo que dice está en coherencia o en concordancia con una habilidad social esperada. Y si no lo puede reconocer, y es allí las red flags. ¿Qué es lo que hace que esta persona piense a su edad, por muy niño que sea, que este comportamiento es aceptable? Por eso se espera la respuesta sin apresurarlo y esperando, como masticando, todo lo que te está diciendo para poder buscar una respuesta. Justificada o no, es su respuesta.
Ya lo que queda del que guía, del docente, del familiar, es conducir a una respuesta mejor o una respuesta adaptativa de acuerdo al contexto. Y para ello vamos a escuchar otro micro para lo que es la técnica de la pregunta, que es la socrática. La técnica socrática, la mayéutica, que lo estamos utilizando para ese tipo de coaching. Y fíjense cómo lo estamos aplicando al contexto escolar. No es, estamos utilizando las mismas herramientas, pero recuerden que el coaching es del contexto escolar. No es como otras vertientes del coaching, coaching con propósito, coaching de vivencial. No, no estamos hablando de las distintas versiones. Estamos hablando de la técnica. Y cada una de las vertientes del coaching pues tiene su metodología y sus propuestas. Pero lo que nos interesa es el proceso. Entonces, fíjense cómo en el proceso nosotros podemos ir coacheando a la persona sin estar discriminando o emitiendo juicio de una conducta que sabemos que está mal, pero tenemos que poder escuchar por qué lo hace. El por qué y el para qué es clave para la intervención. Vamos a ver lo que sería la técnica de la pregunta poderosa. Bueno, nos hemos acercado entonces a lo que sería la importancia de los beneficios de tener esa relación de comunicación constante con el estudiante. Tenemos en las escuelas, pues, los niños que en la neurodivergencia pues, no aprenden igual. Ya, si lo dice otra persona, pienso que sí se entiende mejor. Como no aprenden igual y son distintos, pues tenemos que buscar el potencial de cada quien y no callar ese potencial, no mandarlo a callar, no mandarlo a decir que molesta o acusarlo con su mamá, sino buscar la forma de que el niño pueda explotar todo su potencial. Para terminar, quiero presentarles al doctor Rafael Vizquerra. Él es el representante más destacado de la inteligencia emocional, en donde él preside la RIAE, que es entonces la Red Internacional de Educación Emocional. El doctor Rafael Vizquerra nos va a presentar lo que es la educación emocional para la convivencia en la escuela. Esta es otra de las herramientas que se tiene que incorporar dentro del coaching educativo. Porque nosotros queremos que la persona pueda identificar sus emociones, pero también debe gestionar sus emociones. La inteligencia emocional va de la mano con identifico mis emociones, pero también puedo identificar las de otra persona y ser recíproco y tener empatía con el otro. Recuerde que los niños dentro del espectro y los niños con TDAH no tienen esta función cerebral que es socialmente aprendida. La empatía es una función cerebral que se debe de aprender. Por lo tanto, no podemos esperar que el niño desarrolle empatía si no le hemos enseñado lo que la empatía es. Por lo tanto, esto es una de las herramientas muy recomendables, además de la pregunta socrática, de cómo interrelacionarlos con ellos, porque recuerden que, como dice el doctor Wu, los fundamentos del coaching están en el trabajo colaborativo. Los fundamentos de la neurociencia aplicada en la educación está en que el estudiante pueda aprender socialmente. Vamos a escuchar entonces al doctor Rafael Vizquerra en este último segmento. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra transmisión del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de las propuestas de lo que implica el coaching educativo y la transversalización de lo que sería la educación emocional dentro de los distintos niveles de la educación. Sobre todo porque el doctor Rafael Vizquerra hizo especial énfasis en que esto tiene que incorporarse desde etapas muy tempranas de la educación.
para poder tener una educación de calidad desde el punto de vista de las habilidades cognitivas, pero también desde el punto de vista de la sociabilización. Muchísimas gracias por habernos acompañado este sábado. Gracias por permitirme entrar en sus hogares desde estos espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Y recuerden que todavía estamos a tiempo para que puedan contactar a Lina Coronado y se lleven entonces su certificado y con el certificado los materiales de apoyo que hemos estado mostrando hoy. Como han podido observar, cada carpeta de los módulos que hemos estado presentando, todos están maravillosamente dotados de material, de conocimiento y de una compilación. Eso es, pues, eso se llama compilaciones académicas para la divulgación de la investigación en el campo. No solamente porque vemos cuadernillos o prácticas, no vamos, tenemos que darle el justo valor. Es una compilación que sigue pues un proceso académico el cual ustedes necesitan. Ciertamente, la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica nos permite una formación totalmente gratuita con acceso a grabaciones y opcionalmente usted puede obtener su certificado y material. Y garantizando la calidad de los contenidos que estamos impartiendo. Les recordamos, como siempre, que estamos en el diplomado de neuropsicopedagogía de la primera infancia, para que sepa que todas nuestras herramientas, elementos y materiales están dirigidos a este grupo poblacional infantil. Muchísimas gracias, que tengan un feliz sábado y un fructífero fin de semana. Nos vemos el lunes a partir de las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Cuídense mucho. Chao, chao.